Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca estoy solo de la... Segundo bloque de Ojo con los Medios por el Javier Ayala. Fíjate lo que publica el portal Democracy Now!, uno de los pocos sitios de información o medios de comunicación, aunque es muy pequeño, contrahegemónicos en los Estados Unidos Gringolandia. Y saludos a la amiga Amy Goodman, que lo lleva adelante. Democracy Now!, democracia ahora. Una operación secreta de la DEA en Bolivia confirma los temores de Evo Morales acerca de la intromisión de Estados Unidos. ¿Esto por qué aparece hoy, doctor? Cuéntemelo todo. Aparece hoy, hablan de una operación conocida como Operación Rey Desnudo, un informe que se basa en documentos de justicia presentados por Carlos Toro, informante confidencial de la DEA desde hace mucho tiempo, en el que parece confirmar las sospechas sobre que la DEA ha tratado de debilitar al gobierno de Evo Morales. Queríamos mostrarte este anticipo porque lo que hace el portal Democracy Now! Es informar que iba a hacer una entrevista en el día de hoy con especialistas, así que vamos a estar atentos para ver cómo evoluciona esta información sobre esta operación de la DEA, y me parece que en el marco... Pero me imagino que... No, tiene que ser de... Bueno, la DEA fue expulsada en 2008, esto debe ser antes de la llegada... Exactamente, sí. Pero es una nueva operación que aparentemente no estaba en el marco de las denuncias habituales que se hacían sobre este tema. Me parece muy pertinente en el marco de esta nueva decisión de Estados Unidos de decir que Bolivia está en la lista negra en la lucha contra las drogas. Recordemos que la DEA también organizó un intento de asesinato contra Evo Morales, que está documentado en el libro La CIA y la DEA contra Evo Morales de la investigadora Stella Caloni. Interesante también conocer esa historia para quienes no la tienen al tanto. Obviamente cuando él era un dirigente del Chapare antes de llegar a la presidencia. A propósito, Evo Morales rechaza el informe de Estados Unidos, lo vemos. Si somos sinceros, la política de Estados Unidos es un fracaso en la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Podemos hablar de Afganistán, de otros países donde hay este problema. Pero vamos a ver de la región andina. Colombia, lamento mucho. En Colombia hay 7 bases militares. No sé cuántos miembros de la DEA norteamericana. No tenemos datos. Se hablan de miles. Bueno, aburre, doctor, realmente ese tema de los informes gringolandis. Sí, aparte, digo que me parece lo que más molesta es que están fuera de la realidad. Así es, fíjate, y te remitíamos el reporte reciente de la ONU, vamos a poner, para recordarles a todos, el reporte que hicimos para Hispan TV sobre este informe de Naciones Unidas sobre la producción de coca. Dale, adelante. Colombia, Perú y Bolivia son los únicos 3 países en el mundo que producen la hoja de coca, la materia prima para la cocaína. Es por eso que este informe de Naciones Unidas que presentaremos a continuación adquiere una importancia estratégica. Dar la bienvenida en nombre de la Cancillería. En Bolivia se cultivan 20.400 hectáreas de hojas de coca, pero se calcula que 14.000 de ellas son destinadas al uso tradicional y solo las 6.000 restantes se desvían al narcotráfico. Los resultados ofrecidos por el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito demuestran que Bolivia es el país de menor producción, tanto de coca como de cocaína. En 2014, por lo tanto, el 52% de la superficie mundial de cultivos de coca se registró en Colombia, mientras que el 33% se registró en Perú y el 15% en Bolivia. Estas informaciones suelen ser silenciadas por los grandes medios de comunicación que intentan ligar al gobierno de Evo Morales con el narcotráfico. Es importante destacar también que la superficie cultivada con coca en 2014 es la más baja desde que la UNODC inició el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia en 2003. El presidente siguió el informe con atención.
y la última parte que nos demuestra cómo en algunos países andinos, donde hay bases militares, donde hay funcionarios norteamericanos que operan en la lucha contra el narcotráfico, más bien han crecido los cultivos de coca. El mandatario boliviano identifica el éxito de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico con la expulsión de los organismos estadounidenses. En 2009 decidimos alejar a la DEA de Estados Unidos y a partir de 2010 empieza a reducirse. Yo sigo convencido, en algunos países, tal vez en todo el mundo, que la lucha contra el narcotráfico se maneja con intereses netamente geopolíticos. Morales citó el caso de Afganistán como ejemplo. Algunos datos que demuestran, por ejemplo, Afganistán, amapola, opio, donde hay presencia externa con militarización, por lo menos ha crecido con 3 veces más ese cultivo, sin ningún resultado en la lucha contra el narcotráfico. Quisiera felicitar al gobierno del Estado Plurinacional. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Y solo las 6.000 restantes se desvían al narcotráfico. Se nos estropeó la máquina ahí. Bueno, ahí estaba. El tema de la declaración de Evo de los intereses geopolíticos me parece que es clave y explica por qué ahora aparece un reporte, otra vez un informe de Estados Unidos diciendo Bolivia está en la lista negra y Colombia y Perú producen el 85% de la materia prima para la cocaína. Además, y no tienen prácticamente, Perú sí algo, pero Colombia muy poco uso tradicional de la hoja, como sí sucede aquí. Además, recalcamos que no es un informe, por ejemplo, del Viceministerio de Descolonización, por ejemplo. Estamos hablando de un informe de Naciones Unidas, su representante mismo ahí en este informe de hace aproximadamente un mes. En 4 días llegará el Papa Pancho, el Papa Francisco, a Cuba. Exactamente, otra visita histórica a la Revolución Cubana, como aquella del Papa Juan Pablo II. Bueno, vamos a ver una portada al respecto, por favor. Bienvenido, Papa Pancho. Bueno, dice Francisco. Granma no va a poner Papa Pancho, a falta de respeto, eso lo hacemos nosotros porque somos compatriotas de Jorge Bergoglio. Es así, hoy el editorial del periódico Granma destacando la figura de Francisco, lo que ha aportado en sus 2 años de papado, su rol en América Latina, su rol en el deshielo de relaciones entre La Habana y Washington, y bueno, se espera una cita importante, y bueno, me parece la expectativa también está, Andrés, en qué dirá el Papa, porque siempre suele decir cosas fuera de protocolo, en qué dirá sobre Cuba, sobre las nuevas relaciones con Estados Unidos. Qué papel, qué protagonismo que ha adquirido el Papa Francisco, verdaderamente impresionante. A propósito de Cuba, quienes no están en un buen momento son nuestras queridas amigas de las Damas de Blanco, opositoras a la revolución, siempre bien financiadas por los organismos de seguridad gringolandis y por sus organismos fachada que sobran en el mundo, gracias a Dios, y se arma problema justamente por esta platita. Y sí, hay mucha plata. Recordemos que los opositores a la Revolución Cubana reciben financiamientos fuertes, no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Ser opositor a los procesos de cambio, a los procesos progresistas o a las revoluciones, llámela como prefiera, en América Latina, puede ser, si uno tiene inteligencia para llevar adelante esa tarea, puede ser un oficio bien rentable. Gracias a Dios. Vamos a ver qué está pasando con las Damas de Blanco en Cuba. Reporta justamente Cuba Información. Los cubanos siempre hemos tenido presente que los gobiernos de Estados Unidos han apoyado, han protegido al pueblo de Cuba. Cuando trajo todo el dinero del exilio, que según ella las personas le regalaron 25.000 pesos, 57.000, no sé cuánto, ninguna dama ha visto ni un centavo. Yo nunca me voy a echar para atrás de esto que voy a decir. Berta Soler vino con una cantidad de dinero X, que esa cantidad de dinero que Berta trajo es la lucha y el trillo que Laura Pollán ha hecho
hizo durante su vida, que nosotras como damas de blanco que somos, debemos respetar y debemos tener en alto. Pero de ese dinero que Berta trajo, ninguna, ni las viejas ni las nuevas, hemos visto ni un solo peso. Cuando yo entré éramos 30 y pico todavía. Después empezaron a entrar personas porque como vieron que las primeras damas salieron del país, muchas se incorporan al grupo con el objetivo de conseguir una visa y con el objetivo de recibir esos $25 que en gran medida les resuelve algo. Con la dignidad llevada en sus manos y en sus piernas que caminan esas calles reclamando libertad para todos los cubanos. Las ayudas que vienen del exilio, cuando llegan a la sede, se quedan arriba. El dinero que mandan del exterior, que es una ayuda que nos mandan, ese dinero te cuentan. Tantas mujeres vinieron hoy. Si tú no viniste, no importa, el dinero viene, tú lo coges, pero no te lo dan a ti. Y yo también analizaba y decía, ella tiene las tarjetas magnéticas de todo ese dinero, ¿quién se lo controla? El cambio en Cuba llega, una Cuba sin los Castro. Ella estaba hablando que allá en los Estados Unidos estaba aquello muy malo, que aquello no era fácil, que las mujeres que se habían ido para allá no estaban bien y que ella prefería ser mantenida en Cuba que no irse para Estados Unidos. ¡Abajo los Castro! ¡Abajo los Castro! ¡Abajo los Castro! Muchas gracias. Bueno, acá la reflexión es la misma de siempre. Opóngase usted, ciudadana, ciudadano, a Evo Morales, opóngase a Cristina Kirchner, opóngase a Dilma, opóngase a Maduro, a Correa, a los Castro en Cuba, pero no con el financiamiento de Estados Unidos, porque si no, obviamente que esas políticas están siempre, o esas colaboraciones están siempre condicionadas por ser servil a los intereses de Estados Unidos, en definitiva. Y siempre es así, podrá parecer repetitivo, propagandístico, lo que quiera, pero siempre es así. Cuando Estados Unidos financia las oposiciones en cualquier país, después, si esos opositores tienen la posibilidad de llegar al gobierno, siempre llevan adelante, y lo vivimos en América Latina más de 50 años, las directrices que llegan desde el norte. Sí, además, ese financiamiento que Estados Unidos da para los antirrevolucionarios en Cuba, lo hizo en la Nicaragua sandinista y lo hace en países como Venezuela y Ecuador hoy. En muchos casos han sido atentados terroristas. Cuba tiene una cifra de más de 3.500 personas que murieron por atentados terroristas contra la Revolución Cubana a lo largo de estos 50 años. Destrucción también de sus estructuras económicas. De eso ni hablar, doctor. Acuérdese que el gobierno sandinista de Nicaragua en la década del 80 llevó a Estados Unidos al Tribunal de la Haya por el tema de la injerencia en sus asuntos internos, porque la administración Reagan le daba dinero a paramilitares que estaban en contra y querían derrocar a la revolución, que se organizaban desde Honduras. La Corte Internacional de la Haya le dio la razón a Nicaragua y le dijo a Estados Unidos que tenía que pagarle una deuda o un resarcimiento económico millonario por las muertes que había generado, la desestabilización, el caos económico, etcétera, etcétera. Ahora está el detalle de que Estados Unidos no reconoce, no forma parte del Tribunal Internacional, obviamente nunca le dio el dinero, y cuando salió la Revolución del Poder y entró Violeta Chamorro con todo el apoyo de Estados Unidos, financiero, político, etcétera, ¿qué hizo? Retiró la demanda y todos amigos. Hay que reconocerle a Violeta Chamorro que las promesas que hizo en su campaña se cumplieron, porque ella dijo, si yo gano, se termina el bloqueo económico, si yo gano, se terminan los bombardeos. Terrible. Vive Violeta la extorsión, Chamorro, ¿no? Sí, extorsión. La viuda de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, asesinado por la dictadura en el 78. Bueno, tiempo de hacer un corte aquí, enojo con los medios. Vamos a hablar del tema migración al regreso. Obviamente que siempre este material es importante para que lo tengas en cuenta
al otro lado de esta caja boba. Un abrazo, no te vayas. En 2 minutos nomás estamos de vuelta. Solo del lado de la gente nace.